Muy buenos días, aquí estamos una vez más. Este va a ser el video número 63 en la serie sobre la madurez y estamos practicando sobre, obviamente, sobre sabiduría espiritual versus sabiduría humana y cómo los fariseos, por su falta de sabiduría espiritual, menospreciaron el nombre de Jehová. La semana pasada hablamos sobre el hecho de que Israel, por su falta de sabiduría, caía en la práctica de ritualismo, pensando que así, ritualismo religioso, pensando que así, que iban a agradar a Dios y alcanzar ser perfectos como Dios es perfecto, santo como Dios es santo. Y entonces estamos practicando sobre este hecho. Miramos unos versículos en Amos y Malaquías, también en Mateo, en Marcos. Y entonces hoy vamos a seguir adelante practicando sobre este asunto y vamos a volver a Isaías 66 y el versículo 4. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por la oportunidad de estar juntos este día. Pues obviamente estudiando tu palabra, te doy gracias por haber desde antes de la fundación del mundo escogido una familia, por haber dejado para esta familia sus órdenes, se puede decir, tu plan para sus vidas, tu plan para el mundo y muchos ejemplos de cómo no debe de vivir y muchos mandamientos para mostrarnos cómo vivir. Ayúdanos a andar rectos en este camino y, Padre, también vivir en acuerdo con el llamado que hemos recibido. Te damos gracias y pedimos que sigues abriendo nuestros ojos y nuestro oír para comprender y aprender de tu palabra. Te damos gracias y pedimos siempre todo en el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a seguir adelante hablando sobre el hecho de que Israel menospreciaba el nombre de Jehová por su falta de sabiduría. Y miramos la semana pasada que aún con todo lo que les sucedió, hambres, pestilencias, espada, cautiverio, todo, que a pesar de todo, seguían en su pecado, menospreciando el nombre de Jehová. Y nada se había cambiado hasta aún la primera época y atrevo a decir hasta hoy en día siguen igual. Y no estoy hablando de judíos, estoy hablando de los que se han nombrado cristianos, que están caminando en la apostasía. Entonces vamos al libro de Hechos ahorita, Hechos 7, 48 al 51. Hechos 7, capítulo 7 y del versículo 48 hasta el 51. Aquí nos dice, es 48 al 51. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, obviamente, Cristo hablando a los fariseos. Lucas escribiendo en Hechos de lo que pasó con los fariseos, aquí en capítulo 7. Aquí tenemos Esteban dando un aviso a los fariseos, los que le iban a apedrear. Y entonces obviamente sabemos que Pablo estaba presente.
Y él estaba repitiendo lo que hemos visto en Isaías 66 y otros versículos, y más como un aviso. Y él dice, igual como tus padres, como tus antepasados, siguen ustedes en la misma cosa. Y entonces no entendían, todavía en la primera época, no entendían porque Dios había cegado sus ojos y había cerrado su oír. Entonces vamos a Mateo 23:3. Aquí Cristo está hablando, Mateo 23, versículo 3. Si quieren leer todo el capítulo de Mateo 23, tenemos aquí todos los ay de ustedes, fariseos y saduceos. Y vamos a leer el versículo 3, y aquí Cristo hablando dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Cómo podemos aplicar esto hoy en día? Pues hay muchos que leen las Escrituras. De hecho, yo sé que la iglesia apóstata lea Romanos 8 y Romanos 9, pero niegan que Dios ha predestinado, niegan que hay una familia escogida, niegan que una persona no puede recibir a Cristo. Entonces, lean estas cosas, debemos hacer caso a lo que ellos leen, pero no a lo que están haciendo, como nos dice aquí, porque ellos dicen y no hacen. La misma cosa que miramos hoy en día en la iglesia apóstata. Y Pablo nos avisa que en los últimos tiempos, en los tiempos en que nosotros vivimos, de hecho, que los supuestos religiosos que según aman a Dios y van a seguir igual como los fariseos. Entonces quiero leer, vamos a Segunda de Timoteo, capítulo 3 y capítulo 4, y vamos a leer lo que Pablo dijo aquí, hablando de los postreros días. Dice en versículo 1, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes. Esta palabra incontinente, quiero hablar brevemente sobre esto para que sepan exactamente lo que quiere decir. Esta palabra, implacables, calumniadores, es la palabra, es número 193 en el griego. Acrates quiere decir imponente, sin control propio. No van a tener dominio propio. Atrevo a decir que hoy en día hay muchas, ¿cómo se dice?, bromas en cuanto a los pastores aquí en San Luis, porque muchos de ellos son bien gordos. No hay otra palabra, no hay otra manera para decirlo. Y es una broma, porque la gente invitan a estos pastores a comer en su casa, afuera, lo que sea, se juntan cada semana para comer y están bien gordos. Yo sé que tal vez no tiene mucho que ver con ser espiritual, pero tiene mucho que ver con falta de dominio propio. Y Pablo aquí, en este versículo, volviendo a 2 de Timoteo, el capítulo 3, miramos aquí que en versículo 3 dice incontinentes. Esta palabra es sin dominio propio. Y entonces este solamente es un síntoma de todo el problema de la iglesia hoy en día. No toman en serio la palabra de Dios y hasta aún están destruyendo el templo del Espíritu Santo. Incontinentes, sin dominio propio, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores
de Dios, teniendo apariencia de piedad. ¿Por qué esto es importante? Todo lo que Pablo había dicho antes de esto en versículo 5, teniendo apariencia de piedad, él está hablando de los religiosos por nombre. Y dice que estos que son sin afecto, bueno, lo que dice en versículo 2, 3 y 4, resume lo que dice en versículo 5, teniendo apariencia de piedad. Todos estos anteriores, vanidosos, amadores de placeres, más que amadores de Dios, son los que tienen apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ellos, a estos evita. Evita a estas personas que se dicen que son cristianos, pero no tienen dominio propio, o son impulsivos, o amadores de placeres más que amadores de Dios. Y más cuando vamos al libro de la epístola de Juan, segunda de Juan, versículos 6 al 11, él nos dice que si no traen la verdad de Cristo, ni debemos saludarlos, ni debemos desearlos buen día. Y entonces, y aquí Pablo dice, a estos evita, porque de estos son los que entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas, cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre están aprendiendo, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué es así? Es así porque Dios no ha puesto en ellos su espíritu. No ha regenerado su corazón. Tienen sabiduría humana en cuanto a las escrituras, pero no tienen sabiduría espiritual. Aquí Pablo está diciendo esto acerca de esa gente que tienen apariencia de piedad. Entonces, pueden seguir adelante leyendo capítulo 3, pero yo quiero brincar a capítulo 4. Porque aquí también, avisando a Timoteo, en versículo 3 y adelante, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces miramos que estamos viviendo en los tiempos que Pablo estaba avisando a Timoteo en la primera época que iban a llegar. Ya llegaron, ya están encima de nosotros. Entonces, como hemos visto en los martes, cuando hicimos el estudio sobre las 70 semanas, ya sabemos que estamos esperando la última semana o último año de semanas, la semana 70, que son 7 años proféticos de 360 días cada año, y va a llegar Cristo. Y va a poner fin a todo esto. Entonces, Pablo nos avisa que en los últimos tiempos, que los supuestos religiosos que según aman a Dios, van a seguir haciendo igual como los fariseos. Acabamos de leerlo. Entonces, ¿qué requiere el Señor de su gente? Bueno, yo creo que algunos han cantado una canción de Miqueas 6 al 8. Entonces vamos a verlo. Miqueas 6, versículos 6 al 8. Y hemos platicado sobre este asunto ya, pero lo vamos a ver aquí en estos versículos. ¿Con qué me presentaré delante de Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Vendré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Recuerden, miramos que Dios no quiere estas cosas. Recuerden Isaías 66, versículo 3. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite?
¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Y hemos visto que el hombre no es capaz de hacer esto sin una regeneración de su corazón. Ya hemos visto, y otra vez, ¿cuál versículo o cuál pasaje voy a mencionar? Tienes razón, Ezequiel 36, 22 al 32, clave a todo esto. Y hemos visto en Jeremías que Dios va a poner temor en su gente para que le temen a Él, y va a poner su palabra en sus corazones, y ellos van a obedecer porque Dios les va a hacer que obedecen. Entonces es lo que estamos. Entonces cuando hablamos de hacer justicia, la única persona que va a hacer justicia es la persona que ha sido justificado. ¿Quién es esta persona? Pues Romanos 8 nos dice quién es esta persona. Es la persona escogida por Dios, llamado y justificado. Ya lo hemos visto varias veces. Entonces, este es lo que agrada a Dios, pero solamente es la persona que tiene el Espíritu de Dios. Entonces, vamos a Isaías 66, 9. Isaías 66, versículo 9. Y lo vamos a poner junto con lo que acabamos de ver. Versículo 9 nos dice: yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice Jehová. Yo que hago nacer, cerraré la matriz, dice tu Dios. ¿Qué estamos mirando aquí? Escuchamos a lo que dice Jehová aquí y no se equivocan. Es Dios que hace nacer, es Dios que hace parir. El hombre no nace solo. Entonces, para cumplir con Miqueas 6, 6 al 8, el hombre necesita que Dios le regenera para poder servirle y humildemente y dar justicia y todo lo que acabamos de ver y tener misericordia. Juan Gill dice sobre este versículo en su comentario, dice: para que no se le atribuya o parezca demasiado atribuido a la iglesia, se dice que ella está embarazada, lo que miramos ahorita en 66, 9. Y en el parto y va a engendrar hijos. Esto lo dice el Señor. La iglesia puede orar y sus ministros predicar, y se dice que ambos dan luz, pero es el Señor el que lo hace. La regeneración no es obra del hombre, sino de Dios. Es Él quien engendra. Nuevamente acelera, renueva y santifica. Es Dios quien comienza la obra de la gracia en la regeneración, en convicciones reales y completas del pecado, que son correctas cuando los hombres están convencidos de la impureza de su naturaleza. ¿Qué quiere decir? Dios va a poner su espíritu en el hombre. El espíritu de Dios va a convencer el nuevo espíritu del hombre, como dice en Ezequiel 36, de su pecado. En ese momento el hombre va a arrepentir. El hombre no puede nacer sin esa regeneración. Entonces, ¿qué quiere decir? Uno no puede recibir a Cristo. Lo he dicho varias veces y lo repito. El hombre necesita primero ser regenerado y después recibe a Cristo va a recibir a Cristo en esta manera. Como un vaso vacío, Dios va a derramar en este vaso su espíritu.
así es recipiente, no actúa en el recibir. Pablo nos dice en 2 de Corintios, 1 de Corintios 2:14, que el hombre no puede decomar las cosas de Dios, porque hay que discernirlos espiritualmente. Y decomar quiere decir extender los 10 dedos para recibir. Entonces, sigo con lo que nos dice Juan Gil. Dice, es Él que comienza la obra de la gracia en la regeneración, en convicciones reales y completas del pecado, que son correctas cuando los hombres están convencidos de la impureza de su naturaleza, la excesiva pecaminosidad del pecado, sienten pena por él y lo abandonan. El trabajo comienza cuando las almas sienten la carga del pecado, la lucha interna de gracia y corrupción, falta de alimento espiritual y hambre, deseos por las cosas espirituales y un amor y afecto brillante por ellas. Y cuando se infunde la luz, se produce la fe. Notan, la luz tiene que estar primero para que produce la fe. Entonces, fe es por el oír, y el oír nosotros tenemos que predicar. Estoy de acuerdo con esto. No es que vamos a esperar a que la gente se levanta o que la gente escucha en la televisión o algo. Nosotros tenemos que predicar. Hay muchos que dicen que los que creen en predestinación no creen en el predicar, en evangelismo. No, al opuesto. Pablo nos manda a evangelizar. Y entonces evangelizamos. La cosa es que solamente las ovejas van a escuchar la voz de su Señor y responder, porque es Él que hace la obra en ellas. Entonces, la lucha interna de gracia y corrupción, falta de alimento espiritual, hambre, deseos por las cosas espirituales, un amor afecto brillante por ellas, y cuando se infunde la luz se produce la fe, el temor y el amor, y se implanta cualquier otra gracia, y el que ha comenzado el buen trabajo lo realizará. Entonces sabemos que Dios, que empieza a obrar en su gente, va a llevar su obra a cabo. Entonces, pero en la gente que le pertenecen. No olviden lo que Cristo dijo en Mateo 7. Y no olviden a quién Cristo estaba hablando en el Nuevo Testamento. Estaba hablando a los religiosos. Son los mismos que practican rituales religiosos hasta hoy en día. En cualquier edificio en los domingos hay muchos. De hecho, la mayoría, porque sabemos que el otro camino es amplio, y entonces que están practicando esta religiosidad que solamente los que están en el camino estrecho van a responder en una manera de fe, porque Cristo había depositado, o Dios había depositado fe en ellos. Entonces, Dios comienza su trabajo en estas ovejas y va a llevar este trabajo, esta obra, a un fin. Entonces, vamos a volver a Isaías 66. Isaías 66, versículo 4. Vamos a seguir adelante en Isaías. Nos dice, déjenme leer 1 al 3 para recordarles lo que hemos visto hasta este momento. Isaías 66, el versículo 1 al 4. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Acabamos de leer otros versículos que nos avisan la misma cosa en el libro de Hechos que Esteban dijo.
Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ya investigamos esto y miramos que Dios va a poner su temor en su gente. El que sacrifica buey es como si matase un hombre, el que sacrifica oveja como si desgollase un perro, el que ofrece presente como si ofreciese sangre de puerco, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo, y porque han escogido sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Recuerden, ya hablamos de todo esto de Deuteronomio 30 y 31, que Dios dijo que esa gente van a pecar, van a seguir sus propios caminos, entonces no tenían opción. Si Dios dice que van a hacerlo, van a hacerlo, porque Dios así lo ordenó desde antes de la fundación del mundo. Versículo 4. También yo escogeré sus escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron. Antes hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que no me agrada. Otra vez, yo sé que algunos van a decir, mire, aquí dice que ellos escogieron. No olvidan, el hombre por su corazón que es malo y perverso, siempre va a escoger mal. No puede escoger bien, siempre va a ir a la oscuridad porque no quiere que sus obras sean manifiestas en la luz. Entonces, lo que nos dice siempre es un aviso de lo que va a pasar por tener un corazón no regenerado. Pero noten lo que él dice al principio de este versículo. Yo escogeré sus escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. ¿Quién? Dios. Dios está avisándolos del castigo que iban a recibir por su desobediencia, lo que ellos estaban practicando día tras día tras día. Entonces, va a escoger su escarnio. ¿Qué quiere decir? La palabra escarnio es una palabra hebrea muy interesante. Es número 8586. Ta'alul, 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 quiere decir capricho, como que encaja en imposición. Quiere decir vejamen, concretamente tirano, escarnio, muchacho. Esta palabra viene de 5953 en el diccionario de Strong's, que es alal, A-L-A-L. Afectar totalmente, especialmente rebuscar, también figurativamente, por implicación en mal sentido, excederse. Quiere decir maltratar, ser riguroso con dolor, imponer. Y se traduce abusar, burlar, contristar, encarnecer, escarnio, maltratar y rebuscar. Entonces, según el diccionario de palabras completas del Antiguo Testamento, es un sustantivo masculino y plural, que se refiere a los castigos, los caprichosos, o los castigados, los caprichosos. Significa a los gobernantes que fueron burlonamente designados de su pueblo, como indecisos, como niños que toman decisiones sin razonar por capricho. En un contexto diferente, sus connotaciones negativas le dan el significado de castigos. Vamos a Isaías 3:4. Isaías 3, versículo 4. 3:4. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Isaías en 66:4? La palabra española para escarnio se define así: burla cruel
cuya finalidad es humillar o despreciar a alguien. Noten lo que Dios está diciendo. Quiero leer una vez más versículo 4, la primera parte. Yo escogeré sus escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Otra vez, quiero leer la definición española para la palabra escarnio. Burla cruel cuya finalidad es humillar o despreciar a alguien. Entonces, Dios, porque la gente se porta como niños, va a poner o se porta mal, va a poner sobre ellos gente que ellos merecen como líderes. Como miramos en el versículo Isaías 3:4, va a poner sobre ellos gente inmadura, gente que no sabe el principio del fin ni arriba de abajo, gente que es que les va a enseñar según su pecado. Es lo que miramos, lo que Pablo dijo en el principio, que van a buscar maestros. Vamos a leerlo. Vamos a volver a 2 de Timoteo, capítulo 4. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Este es exactamente lo que estamos mirando en Isaías capítulo 66, versículo 4. Escogeré sus escarnios. Voy a poner sobre ustedes gente que ustedes merecen. Ustedes quieren actuar tontos, voy a poner tontos sobre ustedes para dirigirles. Voy a terminar el estudio de hoy con otra cosa que dijo Juan Gil. Dios va a causarlos a probar y escoger personas que les van a engañar y decepcionar. Recuerden, ellos pidieron un rey. ¿Qué recibieron? Saúl. Ok, es lo que estamos mirando. Van a engañar y decepcionar, como los escribas y fariseos, que eran lobos vestidos de ovejas, y por su apariencia de santidad. Recuerden lo que Pablo dijo. Tienen apariencia de piedad, apariencia de santidad, engañaron a muchos y con sus largas oraciones devoraron las casas, familias de las viudas. Cuando miramos la palabra casa, tenemos que entender que está hablando de familia, de las viudas. Y como estos falsos profetas, así también los falsos cristos, muchos de los cuales surgieron después de la venida del verdadero Mesías. ¿Qué quiere decir? Después de la primera época, que fue rechazado por ellos, a quienes los judíos abrazaron, y por los mismos ellos fueron engañados y arruinados. Y atrevo a decir que hasta hoy en día es la misma cosa. La gente en los edificios los domingos no quieren escuchar la verdad, quieren actuar tontos y inmaduros, y por eso Dios ha puesto sobre ellos pastores inmaduros, pastores caprichosos, pastores que no saben la diferencia entre la palabra pro-orizo y el cuo. Ellos no saben porque no estudian. ¿Y por qué es así? Porque Dios los ha cegado. No más, no menos. Entonces, por mientras, sé que es suficiente. Por favor, siguen estudiando, siguen mirando los videos, abriendo tu Biblia, buscando en el diccionario de Strong's, y que piden a Dios que abra sus ojos y su oír para entender más y más de su palabra. Y Dios nos ha prometido en su palabra de llevar a cabo la obra que inició en nosotros. Bueno, por mientras, que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.